¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de el tercer tema de la unidad 2. La primera, la introducción a qué era la escuela de la sospecha. La segunda, el caso de Nietzsche. Y esta lo vamos a dedicar a Sigmund Freud. Le voy a dedicar dos cápsulas. En esta primera vamos a ver estos puntos. Primero, que señala Freud en el texto sobre la interpretación de los sueños, que toda la materia del sueño proviene de vivencias, es decir, no hay aquí lugar para el terreno metafísico, el terreno religioso, no hay inspiración ni las divinidades interviniendo en la vida de las personas, esto está en el terreno de lo, digamos, científico hasta cierto nivel. La pretensión de Sigmund Freud en este momento, entre 1885, 90 y 1900, es totalmente científico. Está tratando de descubrir un lugar preciso en la psique del sujeto, en donde pueda identificarse la formación del sueño y su significado. Entonces, debe ser posible describir y descubrir esto de manera metódica y no basada en la creencia o el miedo y cosas por el estilo que tienen otro tipo de justificaciones. Uh, las fuentes generales del sueño, hasta ahora, digamos, en la introducción que hace Freud al texto, señala que se han presentado diversas explicaciones acerca de cuál es el origen de los sueños, entre ellas la excitación exterior, la interior, el estímulo corporal interno y las que son puramente psíquicas. Hablamos de excitación exterior cuando los sueños están relacionados con algún aspecto físico muy material, por ejemplo, que mm, perdemos la cobija y nos da frío, eso puede generar un sueño en el que sintamos frío, ¿no? O que estemos mal acostados con una pierna mal doblada y que se nos entuma y eso genera la sensación de que perdimos la pierna y eso se traduce en algún sueño, ¿no? Entonces, por excitaciones exteriores hablamos de lo que tiene que ver con lo más externo al cuerpo, directamente relacionado con el entorno del sujeto mientras duerme, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, la luz puede ser causante de un efecto dentro del sueño, si es muy intensa o si es muy tenue puede producir un efecto porque de todas maneras los ojos perciben la luz, o que se escuche ruido y que no nos despierte, no es suficientemente intenso para despertarnos, pero es suficientemente intenso para internarse en el inconsciente del sujeto y modificar de esa manera el desarrollo de los sueños. Eso sería lo que tiene que ver con excitaciones exteriores, ¿no? Luego están las excitaciones interiores que tienen que ver con aspectos todavía físicos muy orgánicos, pero que ahora están hacia adentro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha tenido pesadillas por haber comido de más? Entonces el sueño por el estómago recargado es por el esfuerzo orgánico del sistema por procesar el alimento y eso puede causar algún tipo de sueño incómodo o desagradable. O que nos dormimos con dolor de cabeza y eso se traduce en una sensación desagradable también en algún sueño o con, en fin, las dolencias o las afecciones del cuerpo que no provienen del exterior, es decir, no es lo mismo haberse golpeado en la tarde que todavía te duela esa parte y que te duermas con ese dolor, a que mientras te duermes algo te caiga en el pie o se te suba el gato al pecho y esas cosas. Una es lo que viene totalmente de afuera y otra es lo que está adentro. Sí podría ser que si el dolor sigue siendo intenso cuando uno se duerme, eso se traduzca en el sueño en algún tipo de representación simbólica, ¿no? Entonces, la excitación interior es algo todavía muy orgánico, pero que ah, digamos que está modificando el comportamiento de la representación imaginativa en el sueño. También se habla de estímulos corporales internos,
como cosas más específicas en el sistema orgánico, por ejemplo, la sensación de deseo que el sueño mismo provoca, o la sensación de miedo o de angustia que el sueño mismo provoca, sería un estímulo corporal interno, ¿no? Que el miedo que sentimos mientras estamos soñando nos hace sudar, por ejemplo, ¿no? Eso sería un estímulo corporal interno. Y las que son puramente psíquicas, según Sigmund Freud, serían las relativas a la voluntad, el deseo, um, digamos, el carácter, el comportamiento de la propia personalidad del sujeto, que se ve reflejado en lo que está ocurriendo en el sueño. Es puramente psíquico, por ejemplo, si es una preocupación, ¿no? Ahí no hay ningún estímulo externo. Uh, no pudiste terminar la tarea asignada y te dormiste, y eso produce en el sueño un efecto de preocupación y es completamente psicológico, no está en ninguna parte del cuerpo, no está en nuestra psique y nuestras ideas de compromiso, de necesidad, de deseo, de satisfacción, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, Freud va a dejar fuera los primeros tres casos de las fuentes del sueño, primero que nada porque en su consideración las explicaciones relativas a estos casos son siempre insuficientes, ¿no? Es decir, no termina por explicar toda la narrativa del sueño, sino que solo explican aspectos aislados, como que sentiste que tenías una pierna rota porque tenías algo encima y no te diste cuenta, pero el resto de la narrativa de lo que te pasó por tener la pierna rota no lo puede explicar este modelo de la excitación exterior, ¿no? Es decir, no basta con decir, ah, pues claro que soñaste que te estabas congelando porque se te cayó la cobija. O sea, eso explica por qué tenías frío en el sueño, pero no cómo se construyó la narrativa del frío en el sueño, ¿no? Entonces, dice Freud, es incompleto, es insuficiente, entonces no explica de manera adecuada lo que está ocurriendo en el sueño. Igual pasa con los otros dos casos, los estímulos interiores y los corporales internos, tienen los mismos problemas, son fragmentarios, solo explican ciertas partes. Y la pretensión es que, como esto no es del todo explicable y está relacionado con condiciones que son puramente accidentales, lo vamos a dejar fuera de la explicación de los sueños y vamos a ocuparnos exclusivamente de aquellos sueños cuya fuente es psíquica. Exclusivamente esto es el tema de la interpretación de los sueños en el psicoanálisis de Sigmund Freud. Entonces, para hablar de las fuentes psíquicas puras, lo primero es que hay que aceptar que la interpretación de un sueño significa para Freud indicar su sentido. Ahí es importante la terminología. Um, Eintraum, deuten significa señalar lo que significa algo, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que dar una opinión, que es como a veces se entiende lo que significa interpretar, ¿no? Según yo entiendo lo que para mí significa, eso no funcionaría, sino que más bien deuten o deuten, que se escribe en alemán, la palabra deuten significa indicar o señalar, y en ese sentido corresponde bien con la crítica que hacen Foucault y Paul Ricoeur al psicoanálisis freudiano. Hay una pretensión de una corrección de la interpretación. La interpretación correcta del sueño proviene de esta aseveración fundamental de que interpretar significa indicar lo que significa un sueño. Entonces, no hay lugar aquí para ambigüedades, aunque sí puede haber cosas vagas o confusas, pero no ambiguas. Es decir, no hay lugar para las interpretaciones diversas, sino que la interpretación eh, debe corresponder a algo que sea demostrable, ¿no? No puede pues haber lugar para que una persona piense que el sueño significó A y otra que el sueño significó no A. Y un detalle fundamental es que el terapeuta, el psicoanalista, no le dice
al psicoanalizado cuál es el significado de los sueños. No es él quien interpreta. Quien interpreta es la persona misma que está narrando el sueño. Ahí es muy importante la estrategia en el trabajo con el sueño que va a enseñar a desarrollar Sigmund Freud, para que se entienda pues que en el psicoanálisis no es el psicoanalista quien interpreta el contenido de los sueños, sino el propio autor de los sueños, que tiene que aprender a manejarlos, saber cómo expresarlos, para que estos le puedan decir cuál es ese contenido oculto, porque así es como lo entiende Sigmund Freud. Hay tres métodos interpretativos para los sueños. Está el simbólico, el del descifrado y el de lo que llama Freud Auflösung, que significaría uh, solucionar o disolver uh, o resolver el contenido del sueño, ¿no? Entonces, por supuesto, de nuevo, el psicoanálisis freudiano va por la Auflösung del sueño, no le interesa lo simbólico o lo del descifrado. Por ejemplo, lo simbólico lo tendríamos en la idea de los arquetipos junguianos, ¿no? Y la del descifrado, como si el sueño estuviera diciendo una cosa pero quisiera decir otra con algún tipo de regla metodológica. Eso tampoco funciona para el modelo freudiano. Aquí cada interpretación depende de cada intérprete, es decir, solo en cada caso para cada quien el sueño significa algo, no hay una regla. Bueno, eso lo vamos a comentar en la siguiente cápsula, ahora que hablemos de Auflösung.